Microsoft Access 2010, generador de o gestor bases de datos. Vamos a hablar acerca de la introducción a este programa y para ello quiero presentarles algunos conceptos básicos que ustedes tienen que manejar antes de comenzar a crear una base de datos. Comenzamos. ¿Qué es Access? Access es un programa de aplicación que nos permite crear bases de datos, el cual pertenece a la familia de Microsoft Office en sus diferentes versiones. Además, se utiliza para que nosotros podamos crear las bases con tablas y manejar datos, registros y campos. Las bases de datos de Access permiten administrar bastante información, como por ejemplo registrar a todos los habitantes de Soyapango. Sin embargo, si quisiéramos registrar todo el país, todo El Salvador, posiblemente Access queda limitado. Usaríamos otro gestor de base de datos. ¿Qué es una base de datos? Pues bien, es un archivo contenedor de herramientas para la gestión o administración de datos. Componentes que tiene una base de datos. En el programa de Access hay 4 componentes. Uno de ellos es las tablas, otros es el formulario. Las tablas donde metemos la información, los formularios son la apariencia o la pantalla o el lugar por medio del cual metemos la información a las tablas. Las consultas son para efectos de pantalla, consultar los datos que se han ingresado a las tablas a través de los formularios. Y los informes, muy similar a las consultas, solo que para impresión. Ahora bien, aparte de los componentes de una tabla, hablaremos también qué es una tabla. Pues las tablas se crean dentro de una base de datos y son las contenedoras de los datos. Las tablas están compuestas por columnas y por filas, similar como lo hacemos en Excel. Para apegarme un poquito al ejemplo que acabo de mencionar, cuando ustedes ingresan a Excel, se dan cuenta que Excel ofrece 3 hojas de cálculo. El archivo de Excel, si lo viéramos a nivel de Access, el archivo de Excel, al cual llamamos libro, esa sería la base de datos. Y las 3 hojas que ofrece inicialmente serían, cada una de ellas, una tabla. Están compuestas por columnas y por filas. De forma similar en Access, una base de datos está compuesta por tablas. Las tablas, en su interior, contienen columnas y filas, es decir, campos y registros. Pero estas tablas, como son las que van a contener la información, se clasifican en 2 tipos, las primarias y las secundarias, principales o secundarias, madres e hijas, como lo queramos llamar. Ahora bien, sepamos por qué una tabla es principal. Se le denomina principales porque los registros que se ingresan deben ser únicos, es decir, no se pueden duplicar para nada. Por ejemplo, una tabla para colectar los nombres de los estudiantes o una tabla para colectar o recibir los nombres de los empleados de una empresa. Para hacer que una tabla se convierta en principal, la clave está en que tenga características que la conviertan, que la validen como principal. Y para ello, como dijimos, las tablas están compuestas por campos. Uno de estos campos tiene que tener una herramienta que se le denomina clave principal, que ya hablaremos acerca de ella. Y se le dan unas configuraciones adicionales para que la tabla quede declarada como tabla principal. El campo clave y las propiedades dentro de una tabla son los más importantes cuando estamos hablando de crear una tabla que se vuelva principal. Por ejemplo, supóngase que nos piden que elaboremos la base de datos para llevar el control de notas, de préstamos de libros y de los estudiantes del Centro Super Ad Hoc. Entonces,
La base de datos le puedo poner por nombre control CSA. Y la primera tabla que podría crear, aunque podría ser la última, el orden no importa, pero tengo que crear una tabla dentro de la base que se llame alumnos. ¿Qué datos va a pedir esta tabla? Nombre, apellidos, dirección, responsables, teléfonos, etc. Pero tiene que tener uno de esos campos, tiene que ser único. En el caso podría poner un campo llamado carnet. Todos ustedes tienen un carnet, el cual el número que posee no puede ser el mismo, debe ser distinto. A la hora de ingresar, de crear una tabla dentro de la base de datos, una tabla principal, ese campo debe ir en la tabla principal. Y a ese campo le pondríamos la llave, o es decir, la clave principal. ¿Para qué? Para que cuando comience a ingresar ya creadas las tablas, lista todo, y necesite ingresar los datos que se ingresen de los alumnos van a ser únicos. Es decir, no puedo tener dos veces a un mismo alumno en la tabla. Por lo tanto, las tablas se convierten en tablas principales siempre y cuando uno de sus campos posea clave principal. Ahora averiguemos para qué sirve la clave principal. La clave principal es la que va a permitir que se relacionen una tabla con otra tabla. La relación entre una tabla principal con otra principal o una principal con una secundaria. Otra de las funciones de la clave principal es no permitir la repetición de datos en un campo específico. Ahora bien, ¿qué hacen las tablas secundarias? Se crean para permitir ingresar más de una vez los registros de un mismo dato. Por ejemplo, una tabla que recolecte los préstamos de libros por un estudiante. Seguramente realizarán ustedes préstamos varias veces en el día o varias veces en una semana. Entonces, cuando ustedes ingresan a una biblioteca, dicen, necesito prestar el libro de Access, de informática. Ok, le dice el que está entregando los libros, deme su carnet. Ustedes presentan el carnet, el cual lleva un número único y ese se ingresa a la base de datos. A partir de ese momento el sistema registra, busca el nombre de ustedes y al encontrarlo pasa a hacer el préstamo. Cuando se hace el préstamo se dicta el número de carnet, el nombre del libro y algunos otros datos más del libro. Entonces, ¿cuántas veces usted puede prestar un mismo libro? Cuantas veces quiera, en un mismo día o en una misma semana. Entonces las tablas secundarias se encargan de almacenar los registros del préstamo. Las tablas secundarias se les denomina secundarias porque no manejan campos claves. Y recuerden que un campo clave es el que impide que se repitan datos dentro de una tabla. Así es como se compone una tabla primaria con una secundaria. Ahora bien, vamos a crear una base de datos y a la vez vamos a crear tablas en la base de datos. Vamos a la práctica. Para crear una base de datos, primero tenemos que considerar que el nombre debe ser lógico y objetivo. Si voy a crear una base para control de estudiantes del Centro Superior TEDOC, puedo llamarla estudiantes CSA o CSA Control. Esta debe ser en minúscula y sin espacios, ni caracteres especiales, la misma regla que se ocupa para correo electrónico. Lo mismo se hace con las tablas. ¿Por qué razón? Porque en un futuro, si voy a enviar las tablas a otro programa superior a Access que administra bases de datos, puedo migrarlas sin ninguna dificultad. Vamos a crear nuestra primera práctica, una base de datos. Luego vamos a crear una